Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, un romance que parecía haber llegado a su fin, pero que hoy vuelve a encender titulares. Según declaraciones recientes, la madre de Esla ha dejado entrever que su hija todavía siente algo muy profundo por Halil. Y créanme, esta confesión está causando un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Mi hija aún lo quiere, eso no ha cambiado, dijo con voz segura y una sonrisa que parecía guardar más de un secreto. La noticia saltó cuando, en un evento familiar, varios asistentes notaron la complicidad que todavía existe entre los dos actores. Aunque Esla y Halil habían mantenido una distancia prudente en público desde su separación, ese día fue diferente. Entre miradas largas y sonrisas cómplices, la química era imposible de ignorar. Una persona cercana aseguró, no importa cuánto lo intenten, entre ellos hay algo que nunca se ha apagado. En la última entrevista que Esla dio para un programa de televisión, la actriz trató de esquivar las preguntas directas sobre Halil, pero su expresión la delató. No siempre es fácil hablar del pasado, dijo con un suspiro, mientras jugueteaba con sus manos. Halil, por su parte, fue visto recientemente en un restaurante de Estambul, y cuando un periodista le preguntó si aún tenía contacto con Esla, él sonrió y respondió, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón. Estas palabras han sido interpretadas como una confirmación indirecta de que, tal vez, la historia no está del todo cerrada. Lo más curioso es que, según allegados, la madre de Esla ha estado en comunicación con Halil incluso después de la ruptura. Halil siempre fue como un hijo para mí, comentó en una reunión privada. Esta cercanía entre suegra y exyerno ha despertado muchas especulaciones sobre un posible reencuentro. Algunos medios afirman que ambos fueron vistos paseando en un barrio tranquilo de la ciudad, lejos de las cámaras, pero nada ha sido confirmado oficialmente. El rumor más fuerte señala que Esla habría guardado varias cartas y recuerdos de su relación, algo que ella misma confirmó indirectamente cuando le preguntaron si aún tenía objetos de Halil. Algunas cosas no se tiran, contestó con una sonrisa nostálgica. ¿Será que estas palabras son una pista de que la llama sigue viva? En redes sociales, los fans no han tardado en reaccionar. Muchos piden que la pareja vuelva, recordando la gran química que demostraban tanto en pantalla como fuera de ella. Ellos son el uno para el otro, escribió una seguidora en Instagram. Otros, sin embargo, advierten que volver con un ex no siempre es buena idea. Aún así, la mayoría coincide en que el cariño entre ellos es evidente. En los últimos días, varios periodistas han intentado confirmar si Esla y Halil han retomado el contacto de forma más frecuente. Un paparazzi aseguró que los vio en un café, hablando durante más de una hora. Ella reía todo el tiempo, y él no dejaba de mirarla, relató. Aunque las imágenes aún no se han publicado, las descripciones han alimentado la intriga. Algunos expertos en relaciones han opinado que, si bien la historia entre Esla y Halil tuvo momentos difíciles, la madurez que ambos han adquirido podría jugar un papel clave si deciden darse una segunda oportunidad. Un psicólogo consultado por un medio local explicó, cuando hay un vínculo emocional profundo, y ambas partes han tenido tiempo para reflexionar y sanar, la reconciliación no solo es posible, sino que puede ser incluso más sólida que la primera vez. Pero no todos son mensajes de esperanza. También hay quienes creen que este renovado interés mediático podría deberse más a estrategias de imagen que a un verdadero acercamiento sentimental. Es temporada alta para las series turcas y cualquier titular que los involucre juntos genera atención y audiencia, comentó un periodista especializado en espectáculos. Aún así, la tensión romántica que proyectan sigue siendo un tema que apasiona al público. En un reciente evento benéfico, Esla sorprendió a todos cuando, al ser preguntada por el tipo de persona con la que se imaginaba en el futuro, respondió con una descripción que coincidía sospechosamente con las características de Halil, alguien que sea protector, que me haga reír, y que siempre esté dispuesto a apoyarme incluso en los momentos más complicados.
Su mirada se desvió unos segundos, como si sus pensamientos viajaran a un recuerdo específico. Por otro lado, Halil fue visto saliendo de una floristería en pleno centro de Estambul con un ramo de tulipanes blancos, las flores favoritas de Esla según entrevistas pasadas. Aunque no hay pruebas de que fueran para ella, la coincidencia no pasó desapercibida para sus seguidores más atentos, quienes llenaron las redes de especulaciones y teorías. Los programas de televisión dedicados a la farándula han encontrado en esta historia un filón inagotable. Paneles de comentaristas discuten diariamente si el reencuentro es real, si hay pruebas suficientes o si todo es fruto de un montaje. Las encuestas en redes sociales muestran resultados divididos, pero con un claro predominio del deseo de verlos juntos otra vez. Aunque sea un sueño, queremos creer, escribió un fan en Twitter, recibiendo cientos de likes en cuestión de minutos. Un dato curioso que ha salido a la luz es que, durante las grabaciones de su última serie juntos, ambos solían improvisar diálogos y miradas que no estaban en el guión, lo que generaba escenas con una intensidad emocional notable. Varios miembros del equipo han declarado que esa química no era algo que se pudiera fingir fácilmente. Era como si se comunicaran con los ojos, sin necesidad de palabras, afirmó una asistente de producción. El círculo más cercano a Esla asegura que, aunque la actriz está centrada en sus nuevos proyectos, el nombre de Halil sigue apareciendo en sus conversaciones privadas. Una amiga íntima reveló, a veces, cuando estamos en reuniones, su teléfono suena y aparece un nombre que ella rápidamente oculta. No dice nada, pero sonríe de una manera que todas reconocemos. Mientras tanto, Halil parece estar enviando mensajes sutiles a través de sus redes. En una de sus últimas publicaciones, escribió, algunas historias no necesitan final feliz, porque nunca terminan. La frase, acompañada de una imagen en blanco y negro de un atardecer, fue interpretada por muchos como un guiño a su relación con Esla. Los rumores también apuntan a que ambos podrían coincidir nuevamente en un proyecto televisivo. Una productora reconocida estaría interesada en reunirlos para una serie romántica, aprovechando el interés del público. Sería un éxito asegurado, dijo un representante del canal, aunque admitió que las negociaciones están en una fase muy temprana. En medio de todo este torbellino mediático, lo que parece claro es que la historia de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan sigue viva en la memoria colectiva. Tal vez sea por la intensidad con la que vivieron su romance, por la química innegable que transmiten, o por ese halo de misterio que envuelve sus interacciones actuales. Lo cierto es que, para sus seguidores, esta es una novela que aún no ha escrito su último capítulo. Y mientras la prensa, los fans y los curiosos esperan un nuevo giro en esta historia, Esla y Halil continúan con sus vidas, a veces cercanas, a veces distantes, pero siempre bajo la atenta mirada de quienes desean que el destino vuelva a unirlos. Quizás, como en las mejores tramas de ficción, la última palabra todavía esté por decirse. Si quieren estar al tanto de cada detalle y enterarse antes que nadie de las últimas noticias sobre esta pareja, suscríbanse al canal y dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que Esla y Halil deberían darse una segunda oportunidad? Quiero leerlos a todos.